Hola mis queridos hermanos, muy buenas noches. Un placer estar una vez más compartiendo una palabra de Dios obviamente, con todos ustedes, hermanos amados. Les queremos mucho y feliz como decía, porque estamos pasando un tiempo difícil, ¿ya? Porque no podemos dejar de decir que estamos pasando un tiempo difícil. Pero quiero decirle, y déjeme decirle que hemos estado bendecidos, hemos estado, yo diría, bien, porque si estamos bendecidos es porque estamos bien, creyendo en Dios, confiando en Dios y descansando en Dios. Y con todo el trabajo maravilloso que estamos haciendo como iglesia, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros hermanos, con nuestros grupos, cómo nos alimentamos unos a otros, cómo velamos el uno por el otro, eso hace, hermanos, que estemos tranquilos y estemos felices, independiente de toda situación, a lo mejor anómala que podamos estar viviendo. El solo hecho de saber, por ejemplo, de que ustedes están bien, que ustedes están orando por mí, ¿ya? Y que yo estoy orando por ustedes, ¿ya? Eso ya obviamente nos hace felices, porque estamos cumpliendo con todas las enseñanzas que la palabra, que Dios dejó a través de la palabra para cada uno de nosotros. Así que, hermanos amados, como les digo, contentos, vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, que está en el libro de Santiago, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 14 hasta el 16, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, es la lectura de la palabra de Dios, de lo que Dios puso en mi corazón en estos tiempos. Yo quiero decirle, queridos hermanos, amigos, que sé que muchos van a tener la posibilidad y tienen el acceso de poder escuchar este comentario bíblico, este relato bíblico, esta palabra de Dios, ¿ya? Que obviamente es la voluntad de Dios que llegue a tu corazón, porque fue la voluntad de Dios también el que esta palabra llegue a mi corazón, a mi vida, en el día de hoy día jueves. Hermanos amados, la importancia de leer la Biblia. Como título yo le puse a este temita: aprender y a hacer. Porque generalmente cuando uno se determina aprender algo, es con el propósito después de ejercer lo que uno aprendió, ¿no es cierto? Cuando yo estudio, por ejemplo, para, no sé, si estudio enfermería, es porque obviamente después yo voy a desempeñarme, qué sé yo, como enfermera. Si yo estudio, por ejemplo, mantenciones mecánicas, es porque voy a ser un experto en mantenciones mecánicas y voy a hacer eso, ¿ya? De repente hay casos frustrados en que uno termina haciendo otra cosa. Y ahí estaríamos en un tema de una mala decisión, ¿no es cierto? Pero generalmente, por lógica, cuando uno estudia, cuando uno lee y aprende, es con el propósito de hacer y de llevar a cabo y de poner en práctica lo que uno aprendió, lo que a uno se le enseñó. Entonces, de ahí la importancia que tiene la palabra de Dios para todos nosotros, para los hijos de Dios. Y obviamente, ¿no es cierto?,
para el que no conoce a Dios, de ahí el interés hoy día de la iglesia de llevar la palabra de Dios al que no conoce a Dios. Porque la única forma, ustedes saben, queridos hermanos, y te digo a ti, amigo, si no conoces a Dios, el único propósito, ya, la única forma, perdón, es escudriñando la Biblia, porque es la única que nos habla de Él. Por eso se llama la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nunca perdamos de vista la importancia que tiene leer la Biblia. La Biblia es la que dice, por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Esa es la palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios fue el que dejó este maravilloso libro, las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Él, la palabra de Dios para todos nosotros, para todos los tiempos, para todas las generaciones, hasta cuando Él vuelva. Y déjeme decirle, querido hermano y amigo, que Jesús está a las puertas. Jesús está pronto a volver. La palabra de Dios está cumpliéndose con una tremenda exactitud y a cabalidad, y prácticamente está cumplida. Solamente entendemos que Dios es soberano, que Dios es el dueño y Señor de la misericordia, porque ese es el Dios de misericordia, y Él por misericordia perfectamente puede retrasar su venida hasta cuando Él quiera, porque Él es Dios, porque Él es Señor y porque Él es soberano. Nos guste, no nos guste, así es y es la voluntad de Él. Pero entendemos, los que tenemos algún pequeño conocimiento de la palabra de Dios, estamos convencidos que la palabra de Dios prácticamente está cumplida. Entonces, hermanos amados, la importancia que tiene el leer la Biblia. Cuando dice que no solo de pan vivirá el hombre, es justamente porque nosotros tenemos un montón de necesidades, ya, que no vamos a adquirir toda la necesidad que tengamos, ya, viendo otra cosa o alimentándonos naturalmente, ya, porque no solo de pan vive el hombre. Nosotros necesitamos otro tipo de alimento, que es la Biblia, para saciar nuestra alma, para saciar nuestro espíritu, para saciar nuestra mente, para saciar nuestro corazón, ¿ya? Porque tenemos una tremenda necesidad, ¿ya? Por ejemplo, cómo salir de la confusión en que estoy metido, cómo sacar el temor. El temor no sale con pan o con una taza de café, sale con algo mucho mayor. Y esa consejería hermosa está en la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Yo les decía, por ejemplo, el jueves anterior, y vamos al libro de Romanos, ¿no es cierto? Cuando el libro de Romanos leíamos el capítulo 8, el verso 19, que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ya? Ese es un tema que ya lo escuchamos, que ya conversamos. ¿Por qué lo traje acá? Porque resulta que hoy día tenemos que entender por la palabra de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, que tenemos que preocuparnos ahora los hijos de Dios de hacer el trabajo que la palabra de Dios nos manda, entendiendo que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo hablábamos la semana anterior. ¿Por qué traje este versículo al día de hoy? Porque la Biblia dice que está el tema relacionado con el nombre que yo le puse, que dice aprender y hacer. Entonces, si la palabra de Dios es mi consejera, si la palabra de Dios es mi guía, si la palabra de Dios es lumbrera a mi camino, si la palabra de Dios dice que es lámpara a mis pies, entonces tengo que entender que si yo me profundizo en la Biblia con el propósito de saber cómo desenvolverme, si yo leo la Biblia con el propósito de saber
¿Cómo tengo que enfrentar esta situación? Y la palabra me enseña cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde una vez que aprendí a hacer lo que dice la palabra de Dios? Hermanos amados, amigos, esa es la gran falencia que muchos de nosotros tenemos, y yo me incluyo, porque a veces tenemos un tremendo, vasto conocimiento de la palabra de Dios. Llevamos tiempos, años escuchando la palabra de Dios. Tenemos prácticamente muy claro qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que no le gusta. Y nosotros por años llevamos un estilo de vida no acorde a todo lo que hemos aprendido, a todo lo que hemos leído y a todo lo que se nos ha enseñado. Entonces, hermanos amados, debemos aprender y hacer, amados hermanos. Por ejemplo, un simple ejemplo. Nosotros cuando nos enfermamos, todos en algún momento hemos tenido un problema de salud. Ya sea un problema, yo alguna vez, hace muchos años me fracturé un brazo, ¿no es cierto? Estuve hospitalizado en la Mutual de Seguridad alrededor de casi un mes. Me operaron, me pusieron unos penos, después me lo fui a sacar, ya. He estado enfermo de la columna, en todo eso Dios ha tenido una tremenda misericordia de mí. Y estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos tenido un problema de salud. Inmediatamente, cuando es un tema serio, vamos al médico, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos al médico? Porque creemos que el médico nos va a ayudar a salir del problema de salud, porque necesito determinar qué es lo que tengo. Y para eso hay una persona especializada que estudió para eso, que está ejerciendo lo que aprendió, ¿ya? Y yo voy donde él, porque él es un profesional, porque él tiene experiencia, ¿no es cierto? Y yo voy a ir donde él para que entonces me diga qué es lo que tengo y me diagnostique y me dé recetas para que yo me mejore, para que yo me sane, ¿no es cierto? Hermanos amados, querido amigo, ¿de qué serviría si yo voy al médico, descubre lo que tengo, me dice todo lo que tengo, me dice, mira Jorge, tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que tomar estos medicamentos, tienes que hacer estos ejercicios, ¿ya? Tienes que poner esto en práctica, porque de esa forma te voy a dar una licencia por 30 o por 60 días, porque en 30 o 60 días tienes que estar bien. Amén. Y yo me vengo contento, mira, me dijeron que tenía esto, no es muy serio, o a veces es muy serio, pero tengo que hacer esto, esto, esto y esto, y en 30 o 60 días tendría que estar relativamente bien. Pero ¿qué pasa si yo, después de todo eso, hago caso omiso? Me da lo mismo. No le da caso al médico, no lo obedezco al médico, menos porque no voy a comprar los alimentos, porque no le hice, perdón, los medicamentos, porque no le hice caso. Queridos hermanos, y en el fondo sigo exactamente igual y cada día más complicado, cada día más enfermo, cada día más confundido, cada día más en depresión, porque no hice caso, porque no le obedecí al médico, ¿no es cierto? Porque no compré la receta y porque no puse en práctica todo lo que él me dijo. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué sentido de parte de Dios de compartir esta palabra con ustedes? Porque a mí me quedó muy claro hoy día en la mañana cuando la leí. Entender que la única forma de poder salir adelante hasta el día que venga Jesucristo por mi vida, esa es la única forma que yo sea un hacedor de la palabra del Señor. Dice la Biblia en el Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es la que me dice que no sea un simple oidor, sino un hacedor de la Biblia. Entonces, si yo conozco la Biblia,
La Biblia me enseña todo. Si tengo un problema, tengo que ir a la Biblia. Si no duermo bien, hermano, leamos la Biblia. Si estamos desanimados, ¿qué mejor que leer la Biblia? Si no sabemos qué hacer con nuestra vida, vamos a la palabra de Dios. Si nos está yendo mal y queremos que nos vaya bien, ¿dónde está la solución? En la palabra de Dios. La Biblia no es una varita mágica. La Biblia no es un amuleto. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si Dios me dice a través de la palabra, de la Biblia, y me dice, oye, pero no seas un simple oidor, sino un hacedor de la Biblia. Porque es la única forma, hermano, cuando llegamos con tanto problema al Evangelio, al Señor Jesucristo, llegamos enfermos, pero totalmente enfermos. Es más, llegamos desahuciados, sin remedio, porque íbamos derechito al infierno. Y la Biblia es la que me enseña cómo debo comportarme para salir de ese diagnóstico que me llevaba derecho a la perdición, ¿ya? Y poder entonces encontrar el camino que me lleva a la vida eterna. Y me dice, oye, pero sé hacedor de ella, no simplemente oidor. Hermanos amados, si Santiago me dice en el capítulo 2, versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La Biblia dice que la fe tiene que ser con obras, porque sin obras la fe es muerta. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, ponga atención, y alguno de vosotros les dice, id en paz, oye, camina, ¿no? Si tienes que andar tranquila nomás, ¿ah? Y trata de no pasar frío, ¿ah? Tienes que andar calentito, ¿ya? Y sáciate, mira, ahora estamos en pandemia, así que hay que puro comer nomás, ¿no es cierto? Porque esa es la realidad. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Sabemos que está desnudo, sabemos que no tiene que comer, sabemos que está pasando frío, pero sin embargo le decimos, oye, no, pero mira, lo importante es que tengas paz en tu corazón, ¿ya? Que Dios te consuele, trata de no pasar frío, porque si te resfría, entra el bicho y te complica ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y tú sabéis que ahora que estamos encerrados, ay, podemos terminar pesando 120 kilos. Pero resulta que el hombre no tiene ropa, no tiene comida, ni tiene cómo calentarse. Entonces yo le digo, querido hermano, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia hoy día, y muchas iglesias, y el gobierno, y entidades, y juntas de vecinos, y todo, están tan empeñados, ¿no es cierto?, en ir en socorro del desvalido, del necesitado, del hambriento? Hermano, y nosotros, que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos el tremendo fundamento de la palabra de Dios, tenemos, hermanos, que entender que tenemos que hacer lo imposible con tal de ser de bendición para el que no conoce a Cristo, para el que está enfermo, para el que está afligido, para el que está confundido, para el que está estresado, para el que está atemorizado. Hermano amado, ese es el trabajo de la iglesia hoy día. Entonces yo los motivo una vez más, ¿ya? Por la palabra de Dios, que seamos hacedores y hagamos el trabajo. Claro, estamos viendo alimento, perfecto, yo agradezco a Dios porque Dios nos ha permitido ser dadivosos en este tiempo. Pero hermanos, hay que predicar el Evangelio, la gente tiene que conocer a Cristo. Queridos hermanos, la gente tiene que salvarse. La misericordia de Dios es impresionante, y si Dios retarda su venida, como algunos dicen, o algunos creen que la tiene por tardanza, hermano, es exclusivamente porque la gente tiene que salvarse y tiene que conocer a Cristo. Así que, hermanos amados, agotemos todos los medios. Yo necesito ideas suyas, ¿ya? Para que cómo podamos ser de mejor forma, ser parte de la expansión del reino.
Hasta aquí hemos hecho un trabajo precioso, donde nos retroalimentamos todos nosotros. Pero esta palabra tiene que alcanzar al que no conoce a Cristo. Hermanos, eso es lo que dice la lectura de hoy. Así que, queridos hermanos, yo feliz por todo lo que hemos hecho, porque estamos haciendo cosas lindas, cosas hermosas que nos motivan mucho, pero cuidado, la palabra de Dios dice, siervos inútiles somos. Entonces no nos conformemos con lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Hermanos amados, Dios les bendiga, sigamos muy unidos, queda mucho tiempo por delante, no nos desanimemos. Últimamente no los veo a todos muy conectados, ya, con nuestro grupo de vida, porque para eso es el grupito de WhatsApp, ya. Hay otros que no han flaqueado, ahí estamos todos los días, yo me gozo con ustedes cuando los veo platicar en el grupo de vida, porque para eso es, para animarnos, ya hay todo en forma sana, linda, transparente y todo bajo el temor de Dios. Pero hay algunos que de repente se me pierden un par de días y me preocupa porque son nuestras ovejas. Dios nos conoce, ya, y Él quiere que le sigamos, que era lo que predicaba anoche por la radio, ya. No todas las ovejas de repente siguen al pastor, aunque el pastor nos conoce a todos, ya. Pero si hemos entendido y tenemos un tremendo pastor maravilloso, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, que dio la vida por ti y por mí, y que estamos en su mano, y que de ahí nadie nos arrebata, hermanos, estamos seguros. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores de la Biblia y hacer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Hermanos amados, Dios les bendiga. Vamos a orar y le pido en este momento que en su mente todas sus peticiones que esté ahí, usted que me está escuchando, usted que me está mirando, ya, por favor, incline su rostro, sea reverente, abra su corazón y pidámosle a Dios por todas nuestras necesidades. Amén. Así que, hermanos, oremos. Padre Santo que estás en los cielos, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Amado Dios, ya necesito ser hacedor de ella, no un simplemente oidor, sino que quiero ser de bendición para muchos, en especial para mis hermanos, para mi familia cristiana, también para mi familia sanguínea, para mis hijos, para toda mi familia, Dios mío, la más grande del universo, tus hijos. Señor amado, necesitamos ser de bendición para el mundo entero en el día de hoy. Dice tu palabra que el mundo aguarda a que se manifiesten los hijos de Dios. Entonces eso es lo que nos motiva en esta hora, eterno Dios, en llevar esta palabra maravillosa al corazón de muchos. Yo te pido en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos del grupo de vida y de nuestra iglesia, que nos permitas, Señor, en tu misericordia y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Oh eterno Dios, que todos nos convirtamos como los hemos hecho hasta el día de hoy, que nos convirtamos en gente de bendición para el necesitado. Eterno Dios, yo te pido también por todos mis hermanos, los que están enfermos, los que tienen dificultades, los que tienen temores, los que están sin trabajo. Señor amado, en el nombre de Jesús, abre puertas de trabajo, limpia esas mentes, saca todo mal pensamiento, toda confusión, todo temor, Señor Dios. Ten misericordia y libéranos, Dios mío, porque contigo somos libres. Tú ya nos sacaste de la esclavitud del temor, de la esclavitud, Dios mío, de la necesidad, de la esclavitud del pecado, de las malas actitudes. Ahora somos tus hijos y nos hiciste libres exclusivamente con esa libertad, Señor, para poder servirte con todo nuestro corazón. Eterno Dios, bendice a mis hermanos en todas las áreas de su vida. A hermana Victoria, Señor amado, que está en cuarentena. Señor, no permitas, Padre amado, que ningún temor venga a su vida, porque ella no está enferma, ella está sana, Señor, para la gloria de tu nombre. Yo te pido por la mamá de nuestra hermana linda, Señor, en Santiago, ten misericordia y haz una obra gloriosa ahí, Señor. Oh, eterno Dios, bendice a todos mis hermanos que están sin trabajo. Una vez más, Señor, te los encargo. Papá, abre puertas de trabajo, Señor, para todos mis hermanos de la iglesia que están con necesidades económicas y los que tengan familiares enfermos. Eterno Dios, tú tienes todo bajo control. Confiamos y creemos, papá, que somos tus hijos y que tú, Dios mío, no vas a permitir que nada nos pase. Eterno Dios, te lo agradecemos, te lo suplicamos, te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, mis queridos hermanos.